Buenas tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es Nancy Estela Guevara, vivo en la ciudad de Medellín. Soy una persona muy responsable, me gusta mucho pasear, leer y bailar. Tengo una hija de 20 años con la cual vivo. Soy tecnóloga en análisis y programación de computadores. Trabajo hace 16 años como analista de sistemas en una cooperativa médica. Decidí iniciar la ingeniería en sistemas con el objetivo de completar un logro personal. Mis mayores expectativas es refrescar y adquirir nuevos conocimientos para ponerlos en práctica en mi trabajo. El SEA donde me encuentro matriculada es el de Medellín. Mi usuario de Sky es Nancy-Estella1996 La temática del curso. El curso está dividido en 3 unidades. La unidad 1, que es la introducción, y está enfocada en dar una visión del uso de los computadores y la lógica para comprender la programación y en el manejo de los diagramas de flujo. Los temas que se tienen en cuenta en esta unidad son los componentes y operaciones de los computadores, el proceso de la programación, los tipos de datos y operadores y la introducción a los algoritmos PSEIN. La unidad 2, que es la estructura general de los algoritmos. En ella se introduce a la utilización de los algoritmos como una herramienta de programación y se trabajan los conceptos de estructura de datos. Los temas que contiene son estructuras condicionales, estructuras repetitivas y funciones y procedimientos. La unidad 3, que es la programación en C#, es la introducción al manejo del lenguaje de programación. Los temas que contienen es introducción al lenguaje de programación, estructuras simples, las estructuras repetitivas y la programación visual. En esta unidad ya ponemos en práctica los temas vistos en las 2 anteriores. Vamos a hablar de la evolución histórica de los lenguajes de programación. La primera generación de los lenguajes de programación nace en los años 50-60, los cuales son llamados lenguajes padre. Se denominan lenguajes padre porque de estos se derivan otros lenguajes que posteriormente vamos a mirar. Dentro de estos lenguajes están el Fortran, el Algol, el Lisp, el COBOL, el Simula y el CPL. De estos hay algunos que todavía se utilizan como son el Fortran y el COBOL. En los años 70 es llamada la segunda generación de estos lenguajes. Son unos lenguajes más formales, dentro de ellos están el Pascal, el C, el Prolo, el ML, el Scheme y el SQL. En los años 80 nacen los lenguajes imperativos. Son lenguajes más sofisticados con una mayor potencia y productividad. Son mejorados y combinan los paradigmas inventados en los años 60 y 70. Dentro de ellos están el C++, el MATLAB, el Eiffel, el Erlang y el PER. En los años 90 es el auge de los lenguajes funcionales. Son unos lenguajes que ya son más sofisticados, como su nombre lo indican con más funcionalidad, y entre ellos están el Python, el Ruby, el Haskell, el Close, el Java, el JavaScript y el C#. En la actualidad se siguen generando más lenguajes en los cuales se reúne una mezcla de paradigmas, son más mejorados, una programación distribuida. Dentro de ellos están el F#, el Dart, el Swift. En las diferencias de los lenguajes vamos a mirar las diferencias entre el lenguaje ensamblador, el BASIC, el Pascal, el C# y el JavaScript. El lenguaje ensamblador es un lenguaje secuencial, se ejecuta en el orden en que está escrito y no hay encapsulación de ningún tipo, todas las variables son globales. El BASIC es un lenguaje ya un poco más estructurado, se ejecuta de manera secuencial, pero ya se tiene el manejo de lo que son los condicionales y los ciclos. El Pascal es un lenguaje procedimental, su código se basa en un conjunto de procedimientos y su ejecución consiste en la secuencia de las llamadas de esos procedimientos. Maneja la encapsulación de las variables locales en cada uno de los procedimientos. El C#. El C#, tanto como el JavaScript, ya son lenguajes orientados a objetos, en los cuales el objeto ya contiene una identidad, un estado y una funcionalidad.
además de que maneja el encapsulamiento a nivel del objeto. Pero el C# está basado en clases para definir la funcionalidad y los valores de los estados de los objetos. El JavaScript está basado en objetos y se especifica la funcionalidad para cada uno de ellos. Actualmente, la tendencia en la programación de las computadoras es la programación funcional, que está basada en la recursión y tratamientos de listas, todo esto con influencias matemáticas. Las buenas prácticas de programación. Cuando hablamos de las buenas prácticas de programación, se hace referencia a varias cosas. Entre ellas es la claridad en el código. Un código debe de ser claro, de forma que cualquier programador que entre a mirarlo entienda de forma clara y ágil qué es lo que está ahí estructurado. También se habla de la documentación en el código. El código debe estar muy bien documentado. Hay ciertas prácticas recomendadas para este tema, como es que cada programa debe comenzar con un comentario que describa su propósito, que utilice comentarios en cada una de las funciones, procedimientos o definición de variables, que se utilice las sangrías, en el caso dependiendo del lenguaje que se utilicen los llaves, se utilicen los corchetes, para que de esta manera quede todo muy estructurado y debe que sea fácil para leerlo. También se dice que una buena práctica son los nombres descriptivos a las variables y a las funciones, no utilizar una variable como una simple a igual a tal cosa o a es esto, no, deben de ser nombres claros y concretos que simplemente al leerlos nos den una idea de qué estamos llevando a ella. Y otra práctica muy recomendada es utilizar las pruebas unitarias. Bueno, a continuación vamos a hablar del lenguaje de programación C#. C# es un lenguaje orientado a objetos y con seguridad de tipos que permite a los desarrolladores compilar diversas aplicaciones sólidas y seguras que se ejecutan en .NET Framework. Se puede utilizar C# para crear aplicaciones clientes de Windows, servicios web, componentes distribuidos, aplicaciones cliente-servidor, aplicaciones de bases de datos y muchas más. Visual C# proporciona un editor de código avanzado, cómodos diseñadores de interfaz de usuario, un depurador integrado y numerosas herramientas para facilitar el desarrollo de las aplicaciones. La sintaxis de C# es sencilla y muy fácil de aprender. Simplifica muchas de las complejidades de C++ y proporciona características eficaces, tales como tipos de valor que admiten valores nulos, enumeraciones, delegados y acceso directo a memoria. C# admite métodos y tipos genéricos que proporcionan mayor rendimiento y seguridad de tipos. Como lenguaje orientado a objetos, admite los conceptos de encapsulación, herencia y polimorfismo. Todas las variables y métodos, incluido el método main, que es el punto de entrada de la aplicación, o sea, el principal, se encapsulan dentro de definiciones de clase. Una clase puede heredar directamente de una clase primaria, pero puede implementar cualquier número de interfaces. Además de estos principios básicos orientados a objetos, C# facilita el desarrollo de componentes de software a través de varias construcciones de lenguajes innovadoras, entre las que se incluyen las siguientes. Firmas de métodos encapsulados denominados delegados, que habilitan notificaciones de eventos con seguridad de tipos. Propiedades que actúan como descriptores de acceso para variables miembro privadas. Atributos que proporcionan metadatos declarativos sobre tipos en tiempo de ejecución. Comentarios en línea de documentación XML. Proporciona funciones de consulta integradas en una gran variedad de orígenes de datos. C# permite interactuar con otros software de Windows como objetos con o como archivos DLL mediante un proceso denominado interoperabilidad. El proceso de compilación de C# es simple, no hay archivos de encabezado independientes, ni se requiere de los métodos y los tipos se declaren en un orden determinado.
Un archivo de código fuente de C# puede definir cualquier número de clases, estructuras, interfaces y eventos. Los programas de C# se ejecutan en .NET Framework, un componente que forma parte de Windows y que concluye un sistema de ejecución virtual denominado CLR y un conjunto unificado de bibliotecas de clases. El CLR es la implementación comercial de Microsoft de CLI, Common Language Infrastructure, un estándar internacional que constituye la base para crear entornos de ejecución y desarrollo en los que los lenguajes y las bibliotecas trabajan juntos sin ningún problema. El código fuente escrito en C# se compila en un lenguaje intermedio, conforme lo especifica el CLI. El código de lenguaje intermedio y recursos tales como mapas de bits y cadenas se almacenan en disco en un archivo ejecutable denominado ensamblado, cuya extensión es un .s o un .dll generalmente. Bueno, muchas gracias. Con esto doy por terminada mi presentación del video. Espero les haya sido claro, que me hayan entendido pues lo que les expliqué y muchísimas gracias a todos. Feliz tarde.